El niño que asombró a los reyes. Infancia prodigiosa y primeros viajes por Europa. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie sobre la Revolución Industrial. 4 noches de humo, de máquinas, de lucha de clases. Y ahora toca empezar algo nuevo. Algo más ligero, más brillante, más luminoso. Algo que hable de genio, de talento, de música celestial. Esta noche iniciamos una nueva serie. 4 noches dedicadas a una de las figuras más fascinantes de la historia de la humanidad. Un hombre que compuso más de 600 obras en apenas 35 años de vida. Un hombre que empezó a tocar el clave con 3 años y a componer con 5. Un hombre que recorrió Europa asombrando a reyes y emperatrices, que fue clamado como un milagro viviente, que creó algunas de las páginas más bellas que jamás se hayan escrito. Hablamos de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a recorrer su vida en 4 noches. Desde su infancia prodigiosa en Salzburgo, cuando era el niño mimado de las cortes europeas, hasta sus últimos meses en Viena, cuando la muerte lo sorprendió escribiendo un requiem para sí mismo. Desde los viajes interminables por carreteras polvorientas, con apenas 6 años, hasta los años de gloria en la capital del imperio. Desde el niño que hacía reír a los emperadores hasta el hombre que murió pobre y fue enterrado en una fosa común. Esta es la primera parte. Y se titula, El niño que asombró a los reyes. Infancia prodigiosa y primeros viajes por Europa. Vamos a viajar atrás en el tiempo. Al siglo XVIII. A una Europa de pelucas empolvadas, de carrozas doradas, de cortes elegantes donde la música era el entretenimiento favorito. A Salzburgo, una pequeña ciudad austriaca, encajada entre montañas, gobernada por un príncipe arzobispo. Allí, en una modesta vivienda de la calle Getrey de Gas, número 9, ocurrió algo extraordinario. Preparad el café. Acomodaos. Porque la historia va a ser larga. Muy larga. Exactamente como os gusta. El 27 de enero de 1756, en Salzburgo, nació un niño. Le pusieron un nombre interminable, como era costumbre en la época, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Theophilus, en griego, significa, amado de Dios. Más tarde, él mismo cambiaría ese nombre por su equivalente latino, Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart. El nombre que hoy resuena en todos los rincones del mundo. Su padre, Leopold Mozart, era un músico respetado. Violinista en la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo, compositor, pedagogo. Había escrito un famoso tratado sobre la enseñanza del violín que se usaba en toda Europa. Pero Leopold tenía una ambición. Y esa ambición se llamaba María Anna, su hija mayor, a la que todos llamaban Nannerl. Nannerl era 4 años y medio mayor que Wolfgang y mostraba un talento notable para el teclado. Leopold la educaba con esmero, dedicándole horas de enseñanza, soñando con que brillara. Y entonces llegó Wolfgang. Cuando Wolfgang tenía 3 años, sucedió algo que Leopold nunca olvidaría. El niño se sentaba al clave, junto a su hermana, y empezaba a buscar acordes. Sus dedos diminutos encontraban las notas. Pronto, empezó a tocar piezas que Nannerl había aprendido. Las tocaba sin haberlas estudiado, solo de oírlas. Leopold, asombrado, comenzó a darle lecciones informales. Y descubrió que el niño no solo aprendía rápido. Aprendía con una facilidad sobrenatural. A los 4 años, Wolfgang ya tocaba el clave con soltura. A los 5, empezó a componer pequeñas piezas. Leopold, maravillado, anotaba en un cuaderno las primeras obras de su hijo. Un minueto, un pequeño andante, piezas diminutas que ya mostraban algo inusual, sentido de la forma, equilibrio, gracia. El niño no solo imitaba. Creaba. Leopold comprendió que tenía entre manos algo único. No era solo un niño talentoso. Era un prodigio. Un milagro. Y Leopold, que era un hombre práctico y ambicioso, decidió mostrar ese milagro al mundo. En 1762, cuando Wolfgang tenía 6 años y Nannerl 10, Leopold organizó el primer viaje. El destino era Múnich, la capital de Baviera, a unos 150 kilómetros de Salzburgo. No era una distancia enorme, pero en el siglo XVIII, viajar era una aventura. Caminos de tierra, carrozas incómodas,
posadas miserables, peligros de todo tipo. Leopold, sin embargo, estaba dispuesto a arriesgarse. En Múnich, los niños tocaron ante el elector Maximiliano III. Fue un éxito. La corte quedó asombrada. Wolfgang no solo tocaba con una destreza impropia de su edad, sino que además improvisaba, leía a primera vista cualquier partitura que le pusieran delante, y respondía con gracia a las preguntas de los cortesanos. Era pequeño, vivaz, encantador. La gente lo adoraba. Animado por el éxito, Leopold decidió ir a más. Ese mismo año, emprendieron viaje a Viena, la capital del imperio. Era un salto enorme. Viena era el centro del mundo germánico, la corte de la emperatriz María Teresa, una de las mujeres más poderosas de Europa. Llegar allí y triunfar sería el sueño de cualquier músico. El viaje fue duro. El Danubio estaba crecido, las carreteras embarradas, el frío intenso. Pero llegaron. Y Leopold, con su habilidad para moverse en los círculos aristocráticos, consiguió una audiencia en la corte imperial. El 13 de octubre de 1762, Wolfgang y Nannerl tocaron ante la emperatriz María Teresa y su familia, en el palacio de Schönbrunn. Fue un momento mágico. Los niños interpretaron, improvisaron, hicieron trucos. Cuentan que Wolfgang, al ver a las archiduquesas, saltó al regazo de la pequeña María Antonieta, que tenía entonces 7 años, y le dijo: «Eres muy amable, quiero casarme contigo cuando sea grande». La corte rió. La emperatriz quedó encantada. Los niños recibieron regalos, vestidos de gala, dinero. Pero el viaje a Viena tuvo también momentos difíciles. Wolfgang cayó enfermo. La escarlatina, la fiebre, los niños del siglo XVIII morían como moscas. Leopold pasó días de angustia. Pero Wolfgang se recuperó. Era fuerte. Tenía que estarlo para lo que le esperaba. En junio de 1763, Leopold emprendió el viaje más ambicioso. La gran gira europea. Duraría 3 años y medio, hasta noviembre de 1766. Recorrerían Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Holanda, Suiza. Cientos de ciudades, miles de kilómetros, innumerables conciertos. Wolfgang tenía 7 años. Nannerl, 11. El primer destino importante fue París. Llegaron en noviembre de 1763. París era entonces la capital cultural de Europa, la ciudad de la Ilustración, de los filósofos, de los salones elegantes. Leopold, con su olfato infalible, consiguió presentaciones en las mejores casas. Los niños tocaron en Versalles, ante el rey Luis XV y la corte. Fue otro éxito. La nobleza francesa, siempre ávida de novedades, se rindió ante el pequeño prodigio. En París, Wolfgang conoció la música francesa, tan diferente de la alemana. Escuchó obras de Rameau, de Schubert, de los grandes maestros del clave. Y empezó a componer más en serio. Allí publicó sus primeras sonatas para violín y clave, dedicadas a una princesa real. Tenía 7 años. Pero el gran momento de la gira llegó en abril de 1764. La familia Mozart cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Londres. Inglaterra era otro mundo. Una monarquía constitucional, con un rey, Jorge III, que era un apasionado de la música. La corte era más informal, más abierta. Leopold sabía que allí podían triunfar. Llegaron a Londres un 23 de abril. El 27 de abril, apenas 4 días después, ya estaban tocando ante el rey Jorge III y la reina Carlota en su palacio de St. James. ¿Cómo consiguieron una audiencia tan rápida? Probablemente gracias a Johann Christian Bach, el hijo menor del gran Johann Sebastian Bach, que era el maestro de música de la reina. Johann Christian, conocido como el Bach londinense, era una figura clave en la vida musical de la ciudad. Y se convirtió en algo más que un protector para el pequeño Mozart. Johann Christian Bach tenía entonces unos 30 años. Era un compositor elegante, de estilo galante, melodioso, ligero, que encantaba al público inglés. Wolfgang, con 7 años, quedó fascinado. La música de Bach era diferente a todo lo que había oído. Tenía una gracia, una fluidez, una claridad que le llegaban al alma. Pronto, los dos se hicieron amigos. Bach sentaba a Wolfgang en sus rodillas y tocaban a 4 manos. Le enseñaba, le guiaba, le abría horizontes.
Nannerl, la hermana, recordaría años después aquellos momentos. Veía a su hermano pequeño, sentado junto al gran maestro, improvisando sobre los mismos temas, riendo, disfrutando. Fue una relación breve pero intensa. Y dejó una huella imborrable en Mozart. Él mismo dijo años después que Bach era el maestro que más había amado y respetado en toda su vida. La estancia en Londres duró más de un año, hasta julio de 1765. Fue uno de los periodos más felices y fructíferos de la infancia de Mozart. Allí compuso sus primeras sinfonías. La primera, en mi bemol mayor, catalogada como K16, la escribió cuando tenía 8 años. Es una obra breve, de 3 movimientos, al estilo italiano. No es una obra maestra, claro, pero es asombrosa para un niño de esa edad. Tiene forma, tiene coherencia, tiene momentos de auténtica inspiración. En Londres también compuso otras sinfonías, la K19 y la K19A, y su primera aria de concierto, Va, dal furor portata, K21. Todo ello antes de cumplir los 9 años. Los manuscritos, escritos con una caligrafía infantil pero ya firme, se conservan hoy en bibliotecas de todo el mundo. Pero Londres no fue solo música. Fue también una experiencia vital. Los Mozart se alojaron en casa de un peluquero francés, en la calle Fritt, en el barrio de Soho. Allí vivían, allí ensayaban, allí recibían visitas. Wolfgang y Nannerl conocieron las calles de Londres, sus parques, sus tiendas. Leopold, siempre atento, los llevaba a conciertos, a óperas, a cualquier evento musical que pudiera enriquecer su formación. Uno de los momentos más curiosos de la estancia londinense fue cuando el rey Jorge III pidió a Wolfgang que tocara con el órgano de la capilla real. El órgano era enorme, con múltiples teclados y pedales. Wolfgang, con sus piernas cortas, apenas alcanzaba los pedales. Pero se las arregló para tocarlo de forma magistral. El rey, asombrado, le pidió que improvisara sobre un tema de Handel. Wolfgang lo hizo sin dudar. La corte quedó boquiabierta. En julio de 1765, los Mozart abandonaron Londres. Se dirigieron a Holanda, donde les esperaban más conciertos. En La Haya, Wolfgang volvió a caer enfermo. Fiebres, delirios, los médicos temieron por su vida. Pero otra vez, el niño sobrevivió. Leopold escribía cartas desesperadas a su amigo Lorenz Agenauer, en Salzburgo, contándole las peripecias del viaje, las enfermedades, los gastos, los triunfos. Esas cartas son hoy una fuente invaluable para conocer la vida de la familia Mozart. En Holanda, Wolfgang siguió componiendo. Escribió más sinfonías, más arias, y también piezas para órgano. La estancia holandesa duró varios meses. Luego, de regreso, pasaron otra vez por París, donde se reencontraron con viejos amigos. Y luego, lentamente, emprendieron el camino de vuelta a Salzburgo. En noviembre de 1766, 3 años y medio después de haber partido, los Mozart regresaron a casa. Wolfgang tenía 10 años. Había viajado por media Europa, había tocado ante las más grandes cortes, había conocido a los músicos más importantes de su tiempo, había compuesto sinfonías, sonatas, arias. Era famoso. Era una celebridad. Era el niño prodigio que todos querían ver. Pero la gira también había tenido un coste. La salud de los niños era frágil. Wolfgang había estado enfermo varias veces. Nannerl también. Los viajes interminables, los cambios de clima, el agotamiento, todo eso pasaba factura. Además, la familia había gastado enormes cantidades de dinero. Leopold había invertido todos sus ahorros en la gira, esperando recuperarlos con los conciertos. No siempre fue así. A veces, los pagos eran escasos. A veces, los nobles prometían y no cumplían. A veces, los gastos superaban los ingresos. A pesar de todo, Leopold consideraba la gira un éxito. Sus hijos eran famosos. Su nombre, el de Leopold Mozart, estaba asociado al milagro. Y Wolfgang, su amado hijo, había demostrado ser algo más que un prodigio. Había demostrado ser un genio. Los años siguientes, entre 1767 y 1769, los Mozart permanecieron en Salzburgo, con algún viaje breve a Viena. Pero Leopold ya estaba planeando la siguiente gran aventura. El siguiente destino era Italia. La cuna de la música.
El país de la ópera, del bel canto, de los castrati. Allí, Wolfgang tendría que demostrar que su genio no era flor de un día. Allí, en la patria de la música, tendría que consagrarse. Pero esa, Insomnes curiosos, es ya la siguiente parte. La segunda noche. El sirviente que quería ser libre. Salzburgo, el descontento y la ruptura con el arzobispo. Hoy hemos visto al niño. Al pequeño Wolfgang que con 3 años buscaba acordes en el clave, que con 5 componía minuetos, que con 6 asombraba a la emperatriz, que con 7 improvisaba ante el rey de Francia, que con 8 escribía sinfonías en Londres. Hemos viajado con él por media Europa, hemos compartido sus triunfos, hemos temido por su salud. Hemos visto cómo su padre, Leopold, lo guiaba con mano firme, a veces demasiado firme, pero siempre con la convicción de que estaba ante algo único. Ese niño, Insomnes curiosos, crecerá. Dejará de ser el prodigio adorable. Se convertirá en un hombre con ideas propias, con deseos de libertad, con ganas de vivir su vida. Y entonces vendrán los conflictos. Con su padre, con su empleador, con el mundo. Pero eso lo veremos en las próximas noches. Por ahora, hemos llegado al final de esta primera parte. Una hora larga, densa, llena de nombres y fechas y lugares. Pero así tiene que ser. Porque la vida de Mozart es así. Llena de viajes, de encuentros, de obras, de emociones. En la próxima noche, viajaremos a Italia. Veremos cómo el Papa lo condecora, cómo la Academia Filarmónica de Bolonia lo admite a pesar de las reglas, cómo compone sus primeras óperas serias. Y luego, volveremos a Salzburgo, a esa ciudad que tanto odiaba, a ese empleo de sirviente que tanto despreciaba. Veremos cómo la frustración crece, cómo el joven Mozart busca desesperadamente un lugar en el mundo, cómo su madre muere en París mientras él intenta triunfar. Hasta que, finalmente, en 1781, estalla. Rompe con el arzobispo, es despedido con un puntapié, y se lanza a la aventura de la libertad. Pero eso será en la próxima noche. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la música de Mozart os acompañe. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El sirviente que quería ser libre. Salzburgo, el descontento y la ruptura con el arzobispo. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie sobre la vida de Mozart. La noche pasada vimos al niño prodigio. Al pequeño Wolfgang que con 3 años buscaba acordes en el clave, que con 5 componía minuetos, que con 6 asombraba a la emperatriz María Teresa, que con 7 improvisaba ante el rey de Francia, que con 8 escribía sinfonías en Londres. Recorrimos con él media Europa, compartimos sus triunfos, temimos por su salud, y lo dejamos a las puertas de Italia, con 10 años, listo para la siguiente aventura. Esta noche vamos a acompañarlo en esa aventura italiana. Vamos a ver cómo el niño prodigio se convierte en un joven compositor. Cómo busca su lugar en el mundo, choca con las limitaciones de su empleo en Salzburgo, sueña con la libertad, y acaba protagonizando una de las escenas más famosas de la historia de la música, la ruptura con el arzobispo Colloredo, su patrón, su tirano, su enemigo. Esta parte se titula, El sirviente que quería ser libre. Salzburgo, el descontento y la ruptura con el arzobispo. Empezamos. Corría el año 1769. Wolfgang tenía 13 años. El niño prodigio había crecido, pero su fama seguía viva. Leopold, su padre, siempre ambicioso, siempre calculador, decidió que era hora de conquistar Italia. Italia era la meca de la música. Allí estaban los mejores compositores, los mejores cantantes, los mejores teatros de ópera. Triunfar en Italia significaba triunfar en el mundo. El 13 de diciembre de 1769, padre e hijo partieron de Salzburgo. Nannerl, la hermana, se quedó en casa con su madre. Ella también había sido una niña prodigio, pero en el siglo XVIII, las mujeres no tenían carrera musical. Su destino era casarse, tener hijos, y quizá, con suerte, dar alguna lección de piano. Leopold, que tanto había explotado su talento cuando era niña, la abandonó a su suerte. Es una de las sombras de esta historia. El viaje a Italia duraría más de un año, hasta marzo de 1771.
Y luego habría un segundo viaje, de agosto a diciembre de 1771, y un tercero, de octubre de 1772 a marzo de 1773. En total, Mozart pasó más de 2 años de su adolescencia en Italia, empapándose de su música, de su cultura, de su forma de entender el arte. La primera parada fue Verona. Allí, Wolfgang tocó en la Academia Filarmónica y causó sensación. Luego, Mantua, Milán, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles. Cada ciudad era un éxito, cada concierto un triunfo. La gente no se cansaba de aquel joven prodigio que tocaba el clave como Los Ángeles, que improvisaba sobre cualquier tema, que leía a primera vista las partituras más complejas. Pero el momento más famoso de ese viaje ocurrió en Roma. Era la Semana Santa de 1770. Wolfgang y su padre asistieron a los oficios en la Capilla Sistina. Allí se interpretaba cada año el Miserere de Gregorio Allegri, una obra escrita para 9 voces, en 2 coros, que la Iglesia consideraba tan sagrada que prohibía copiarla bajo pena de excomunión. Solo la capilla papal podía interpretarla. Nadie más podía tener la partitura. Wolfgang la escuchó una vez. Una sola vez. Luego, de vuelta a su alojamiento, la escribió entera de memoria. Nota por nota, voz por voz, con todas sus complejidades. Un par de días después, volvió a la capilla, llevó su copia escondida en el sombrero, y la corrigió con una segunda audición. La noticia corrió como la pólvora. El Papa Clemente XIV, en lugar de excomulgarlo, quedó tan asombrado que lo convocó y le concedió la Orden de la Espuela de Oro, un título honorífico reservado a los grandes músicos. Wolfgang, con 14 años, era ahora caballero. Era el mismo título que había recibido el gran Orlando di Lasso 2 siglos antes. Un honor inmenso. Pero Italia no era solo anécdotas. Era también aprendizaje. En Milán, Wolfgang conoció a Johann Adolf Hasse, el compositor de ópera más famoso de la época. En Bolonia, se encontró con el padre Martini, el teórico musical más respetado de Italia, que le dio lecciones de contrapunto y lo puso a prueba. La Academia Filarmónica de Bolonia, una de las instituciones más prestigiosas de Europa, lo admitió como miembro a pesar de que las normas exigían una edad mínima de 20 años. Wolfgang tenía 14. Y sobre todo, Italia fue el lugar donde Mozart descubrió la ópera. Allí compuso sus primeras óperas serias, Mitrídates, Rey del Ponto, estrenada en Milán en 1770, con un éxito arrollador. El público gritaba, ¡viva el maestrillo! La obra se representó 20 veces consecutivas, algo inaudito. Luego vino Lucio Silla, en 1772, otro éxito. Mozart, con apenas 16 años, se había convertido en un compositor de ópera consagrado. Parecía que su futuro estaba asegurado. Un puesto en alguna corte italiana, tal vez en Milán, tal vez en Florencia, tal vez en Nápoles. Pero no fue así. Por razones que no están claras, las puertas no se abrieron. Quizá la muerte de algunos mecenas, quizá las intrigas de la corte, quizá el hecho de ser extranjero. El caso es que Mozart volvió a Salzburgo sin un contrato, sin un puesto fijo, sin la libertad que tanto anhelaba. Y allí estaba Salzburgo. La ciudad natal. La ciudad que Mozart llegaría a odiar con toda su alma. Porque Salzburgo no era Viena, no era París, no era Milán. Era una ciudad pequeña, provinciana, gobernada por un príncipe arzobispo que era al mismo tiempo señor temporal y espiritual. El arzobispo mandaba sobre todo. Sobre las leyes, sobre los impuestos, sobre los músicos. El arzobispo de Salzburgo cuando Mozart volvió de Italia era Hieronymus von Colloredo. Un hombre ilustrado, sí, que leía a Voltaire, que intentaba modernizar la ciudad, que tenía ideas avanzadas. Pero también un hombre autoritario, frío, distante, que consideraba a sus músicos simples sirvientes, igual que los cocineros o los lacayos. Mozart entró al servicio de Colloredo en 1772, con 16 años. Su puesto era el de Concertmeister, algo así como director de conciertos. Su sueldo era modesto. Sus obligaciones, numerosas. Tenía que componer para las celebraciones religiosas, para los conciertos de la corte, para las veladas del arzobispo. Y tenía que hacerlo bajo la atenta mirada de su jefe, que no dudaba en criticar, en exigir, en humillar. Los años siguientes fueron una mezcla de trabajo rutinario y viajes frustrantes. Mozart quería salir,
conocer mundo, buscar fortuna. Leopold, su padre, lo apoyaba. También quería que su hijo triunfara, que saliera de Salzburgo, que encontrara un puesto digno de su talento. Pero Colloredo no concedía permisos con facilidad. En 1773, Mozart viajó a Viena con su padre. Esperaban encontrar un puesto en la corte imperial. Pero la emperatriz María Teresa, que había adorado al niño prodigio, no mostró interés por el joven compositor. Escribió a su hijo, el archiduque Fernando: no debéis cargaros con gente que va por el mundo como mendigos. Esa frase, mendigos, aplicada a Mozart, es estremecedora. La corte imperial no lo quería. En 1774, viajó a Múnich para estrenar su ópera bufa La finta giardiniera. Fue un éxito. El elector de Baviera, Maximiliano III, quedó encantado. Pero tampoco le ofreció un puesto. En 1775, estrenó en Salzburgo su ópera El Re Pastore, un encargo del archiduque Maximiliano Francisco, el hijo menor de María Teresa, que visitaba la ciudad. La obra gustó, pero no cambió su situación. Mozart se aburría en Salzburgo. Componía mucho, sí. En esos años escribió sinfonías, conciertos, música religiosa, música de cámara. Pero sentía que su talento estaba desaprovechado. Las orquestas eran mediocres. Los cantantes, limitados. El público, provinciano. Y el arzobispo, siempre insatisfecho. Las cartas de Mozart de esa época son elocuentes. Escribía a su padre: Salzburgo no es lugar para mi talento. Aquí no puedo hacer lo que sé hacer. El arzobispo no me aprecia. La gente no me entiende. Quiero irme. Quiero buscar fortuna en otra parte. Pero Leopold, que también vivía en Salzburgo y dependía del arzobispo, le pedía paciencia. Le recordaba que tenían que comer, que los encargos eran escasos, que el mundo era peligroso. Madre e hijo discutían. La tensión crecía. En 1777, Mozart dio un paso decisivo. Pidió al arzobispo permiso para viajar. Quería ir a París, la capital de la música, donde había triunfado de niño, donde esperaba encontrar un puesto. Colloredo se negó. Mozart insistió. Finalmente, el arzobispo accedió, pero con una condición: que Mozart presentara su dimisión. Si quería irse, que se fuera para siempre. No podría volver a su puesto. Mozart aceptó. El 23 de septiembre de 1777, acompañado por su madre, Anna María, partió de Salzburgo. Leopold se quedó. No podía dejar su trabajo. Nannerl también se quedó. Era un viaje amargo, lleno de esperanzas y de miedos. Primera parada, Múnich. Mozart buscó trabajo, no lo encontró. Segunda parada, Augsburgo, la ciudad de su familia paterna. Allí conoció a su prima María Anna Tecla, la famosa Beisle, con la que mantuvo una correspondencia juguetona y picante. Pero trabajo, nada. Tercera parada, Mannheim. Allí las cosas parecieron mejorar. Mannheim tenía una de las mejores orquestas de Europa. Los músicos eran famosos por su precisión, su expresividad, su técnica. Mozart se enamoró de la orquesta de Mannheim. Y también se enamoró de una chica. Se llamaba Aloysia Weber. Tenía 17 años, era cantante, hija de un músico modesto. Mozart la oyó cantar y quedó fascinado. Tenía una voz prodigiosa, según él. Empezó a frecuentar la casa de los Weber, a dar clases a Aloysia, a escribir arias para ella. Pronto, se habló de matrimonio. Leopold, desde Salzburgo, montó en cólera. Las cartas que envió a su hijo son un monumento a la exasperación paterna. Le recordaba que su obligación era buscar trabajo, no enamorarse. Le decía que los Weber eran gente de poco fiar, que le sacarían el dinero, que arruinarían su carrera. Le exigía que se olvidara de Aloysia y se fuera a París inmediatamente. Mozart obedeció a regañadientes. En marzo de 1778, madre e hijo llegaron a París. Pero París no era lo que había sido. El niño prodigio había dejado de ser noticia. Ahora era un joven compositor más, uno entre muchos. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora estaban cerradas. Además, la madre cayó enferma. El calor, el cansancio, las preocupaciones.
Anna Maria Mozart, que había acompañado a su hijo en ese viaje incierto, se fue debilitando. Mozart la cuidó como pudo, pero los médicos no acertaban con el tratamiento. El 3 de julio de 1778, Anna Maria murió. Mozart estaba a su lado. Fue un golpe durísimo. Tuvo que escribir a su padre, contarle la noticia. La carta es desgarradora. Leopold, que había perdido a su esposa, que estaba solo en Salzburgo, que había sacrificado tanto por la carrera de su hijo, cayó en una depresión profunda. La relación entre padre e hijo, ya tensa por lo de Aloysia, se volvió aún más complicada. Mozart se quedó solo en París. Intentó continuar, pero no pudo. Los encargos escaseaban. El público no lo entendía. Echaba de menos Mannheim, echaba de menos Aloysia. En septiembre, emprendió el regreso a Salzburgo. En el camino, pasó por Mannheim. Aloysia ya no lo quería. Había encontrado a otro, un actor, un tal Joseph Lange. Mozart fue a verla, cantó un aria para ella, y ella lo ignoró. La humillación fue completa. Los años dorados en Viena. Éxito, matrimonio, amistad con Haydn y obras maestras. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie sobre la vida de Mozart. Las dos primeras noches hemos recorrido un largo camino. Vimos al niño prodigio asombrar a las cortes de Europa, al adolescente conquistar Italia y ser condecorado por el Papa, al joven compositor luchar por encontrar su lugar en el mundo, sufrir la muerte de su madre en París, soportar las humillaciones del arzobispo Colloredo, y finalmente, ser despedido con un puntapié en Viena. Fue un momento humillante, pero también liberador. Mozart, por primera vez en su vida, era libre. Esta noche vamos a acompañarlo en esa libertad. Vamos a instalarnos en Viena, la capital musical de Europa, y vamos a ver cómo Mozart vive sus años más felices y productivos. Los años del éxito, del amor, de la amistad con Haydn, de las grandes óperas, de las sinfonías inmortales. También los años de las deudas, de las mudanzas constantes, de los hijos que mueren. Porque la vida de Mozart, incluso en sus momentos más brillantes, nunca fue fácil. Esta parte se titula, Los años dorados en Viena. Éxito, matrimonio, amistad con Haydn y obras maestras. Empezamos. Estamos en 1781. Mozart tiene 25 años. Acaba de ser humillado por el conde Arco, que lo ha despedido con un puntapié. Pero no se hunde. Al contrario. Escribe a su padre, Leopold, una carta llena de energía, de optimismo, de determinación. Le dice que Viena es el lugar ideal para él, que el público lo aprecia, que los nobles lo buscan, que va a triunfar. Leopold, desde Salzburgo, se preocupa. No confía en la capacidad de su hijo para manejar el dinero, para llevarse bien con los poderosos, para sobrevivir sin un empleo fijo. Pero Mozart no escucha. Está decidido. Los primeros meses en Viena son frenéticos. Mozart se instala en casa de los Weber, la familia de su antiguo amor, Aloysia. Pero Aloysia ya está casada con Joseph Lange, un actor. La relación con ella es ahora cordial, distante. En cambio, Mozart se fija en otra hermana, Constance. Constance no es tan bella como Aloysia, ni tan brillante. Es una muchacha sencilla, algo desordenada, pero dulce y cariñosa. Mozart se enamora. Leopold, cuando se entera, monta en cólera. Otra vez los Weber. Otra vez una mujer que distraerá a su hijo de su carrera. Le escribe cartas furiosas, llenas de reproches, de advertencias, de amenazas. Le dice que los Weber son unos aprovechados, que Constance le sacará el dinero, que arruinará su futuro. Pero Mozart no cede. Está decidido a casarse. El 4 de agosto de 1782, en la Catedral de San Esteban, en Viena, Wolfgang Amadeus Mozart y Constance Weber se casan. Leopold no asiste. Está furioso, dolido, humillado. Pero la boda se celebra. Los novios tienen 26 años. Empieza una nueva vida. Los primeros años de matrimonio son difíciles. El dinero no sobra. Mozart gana bien con sus conciertos y sus clases, pero gasta sin control. Le gusta la ropa elegante, los muebles finos, las fiestas.
Constance no es mucho mejor. Los dos son jóvenes, desordenados, impulsivos. Se mudan varias veces, siempre a casas más caras, siempre con más deudas. Pero también son años de gran creatividad. Mozart compone sin parar. En 1782, estrena El rapto en el Serrallo, una ópera cómica ambientada en Turquía, que es un éxito clamoroso. El público vienés adora esa mezcla de exotismo, de humor, de música brillante. El emperador José II, que asiste al estreno, comenta, demasiadas notas, querido Mozart. La frase se hace famosa. Mozart responde, justo las necesarias, Majestad. El rapto en el Serrallo es solo el principio. A lo largo de la década de 1780, Mozart compone algunas de sus obras más importantes. Los conciertos para piano, por ejemplo. Entre 1782 y 1786, escribe 15 conciertos, muchos de ellos para sus propias interpretaciones. Mozart es también un gran pianista. Sus conciertos son eventos sociales. La gente acude a escucharlo, a verlo improvisar, a disfrutar de su música. Él mismo se anuncia en los periódicos, vende suscripciones, organiza conciertos por su cuenta. Es un empresario de sí mismo. Los conciertos para piano de esta época son obras maestras. El número 20 en re menor, K. 466, es oscuro, apasionado, casi trágico. Beethoven lo adoraba. El número 21 en do mayor, K. 467, tiene un segundo movimiento, el famoso andante, que se ha usado en 100 películas. El número 24 en do menor, K. 491, es otra obra intensa, dramática, adelantada a su tiempo. Cada concierto es un mundo, una exploración de posibilidades, un diálogo entre el solista y la orquesta. Además de los conciertos, Mozart compone música de cámara. En 1785, publica 6 cuartetos de cuerda dedicados a su amigo Joseph Haydn. Haydn es el gran maestro del cuarteto, el que ha establecido las reglas del género. Mozart lo admira profundamente. Los dos se conocen en Viena y entablan una amistad que durará toda la vida. Haydn, que es mucho mayor, reconoce en Mozart a un genio. Después de escuchar algunos de sus cuartetos, le dice a Leopold, que está de visita en Viena, ante Dios y como hombre honesto, le digo que su hijo es el más grande compositor que conozco, en persona o de nombre. Es el mayor elogio que podía recibir. Los cuartetos dedicados a Haydn son obras de una madurez asombrosa. El cuarteto en sol mayor, K. 387, el en re menor, K. 421, el en mi bemol mayor, K. 428, el en si bemol mayor, K. 458, la casa, el en la mayor, K. 464, y el en do mayor, K. 465, de las disonancias. Este último empieza con una introducción llena de disonancias que desconcierta al oyente, antes de resolverse en un alegre allegro. Es como si Mozart estuviera jugando con las reglas, mostrando que las conocía mejor que nadie y que podía romperlas a voluntad. En 1785, Mozart se hace masón. Ingresa en la logia Surbostatikkeit, la beneficencia. La masonería era muy importante en la Viena de la época. Reunía a intelectuales, artistas, funcionarios ilustrados, que buscaban la mejora de la humanidad a través de la razón y la fraternidad. Mozart se toma muy en serio su pertenencia a la logia. Compone música para las ceremonias masónicas, como la Maurerische Trauermusik o la cantata Dir C.L. des Weltalls. La masonería influirá en algunas de sus obras más importantes, como la flauta mágica, que está llena de simbolismo masónico. En 1786, Mozart estrena su ópera más famosa, Las bodas de Fígaro. El libreto, de Lorenzo da Ponte, está basado en una obra de Beaumarchais que había sido prohibida en Viena por su crítica a la aristocracia. Pero da Ponte logra sortear la censura y el emperador autoriza la representación. El estreno, el 1 de mayo de 1786, es un éxito. El público pide bises una y otra vez. El emperador tiene que prohibir los bises para que la ópera no se alargue demasiado. Las bodas de Fígaro es una obra maestra de principio a fin. La obertura, vibrante, llena de energía. Las arias, memorables, el Non più andrai, de Fígaro, el Voi che sapete, de Cherubino, el Porge amor, de la Condesa. Los dúos, los conjuntos, los finales de acto, todo es perfecto.
Mozart y Da Ponte han creado una comedia que es también un drama, una crítica social que es también una celebración de la vida. Los personajes son humanos, complejos, llenos de matices. Fígaro, el criado astuto que quiere casarse con Susana. El conde Almaviva, el noble lascivo que quiere ejercer su derecho de pernada. La condesa, la esposa abandonada que todavía ama a su marido. Cherubino, el paje adolescente que se enamora de todas. Todos ellos viven, respiran, sienten a través de la música. A pesar del éxito, las bodas de Fígaro no le reporta a Mozart tanto dinero como esperaba. Las representaciones en Viena son pocas. La ópera triunfa más en Praga, donde el público la adora. Mozart viaja a Praga y queda maravillado. Le encanta esa ciudad, su público entusiasta, su ambiente musical. Allí le encargan una nueva ópera. En 1787, Mozart estrena en Praga Don Giovanni. Otra colaboración con Da Ponte. Don Giovanni es una obra más oscura, más compleja, más ambiciosa que Fígaro. Cuenta la historia del libertino Don Juan, que seduce a mujeres, mata a un comendador, se burla de todo, y finalmente es arrastrado al infierno por la estatua del comendador. Es una mezcla de comedia y tragedia, de humor y terror, de vida y muerte. El estreno en Praga es un éxito clamoroso. El público queda fascinado. Pero en Viena, la ópera no gusta tanto. Demasiado larga, demasiado compleja, demasiado inquietante. Mozart hace algunos cambios, añade escenas, acorta otras. Pero Don Giovanni nunca alcanza en Viena la popularidad de Fígaro. A pesar de todo, 1787 es un año importante. En mayo, Leopold Mozart, el padre de Wolfgang, muere en Salzburgo. La relación entre padre e hijo había sido complicada en los últimos años. Leopold nunca terminó de aceptar el matrimonio de Wolfgang, ni su forma de vivir, ni sus deudas. Pero su muerte es un golpe durísimo. Mozart pierde al hombre que lo había guiado, que lo había enseñado, que lo había empujado a ser quien era. Las cartas de Mozart de esa época son tristes, melancólicas. Siente un gran vacío. En diciembre de 1787, Mozart recibe un nombramiento. El emperador José II lo designa compositor de cámara. Es un puesto menor, que había ocupado Gluck antes que él. El sueldo es bajo, apenas 800 florines al año. Pero es un reconocimiento oficial. Mozart ya no es solo un músico independiente. Es un funcionario de la corte. Tiene una posición. Los años siguientes, sin embargo, son difíciles. La guerra contra Turquía, que estalla en 1788, afecta a la economía. Los nobles gastan menos en música. Los conciertos por suscripción disminuyen. Mozart tiene problemas económicos. Pide préstamos, escribe cartas angustiadas a su amigo Michael Puchberg, un comerciante masón, pidiéndole dinero. Las cartas son desgarradoras. Si no recibo ayuda, perderé mi honor y mi crédito, le escribe. A pesar de las dificultades, Mozart compone. En el verano de 1788, en apenas 6 semanas, escribe sus 3 últimas sinfonías, la número 39 en mi bemol mayor, K. 543, la número 40 en sol menor, K. 550, y la número 41 en do mayor, K. 551, Júpiter. Son obras maestras absolutas. La 39 es luminosa, elegante, llena de gracia. La 40 es apasionada, turbulenta, una de las sinfonías más famosas de la historia. La 41 es monumental, compleja, con un final en el que Mozart combina 5 temas diferentes en una fuga asombrosa. 3 sinfonías en 6 semanas. Es un prodigio de creatividad, de energía, de genio. Pero las sinfonías no se estrenan en ese momento. No hay conciertos. No hay público. Mozart las escribe para el futuro, para la posteridad. Sabe que está creando algo grande, aunque no pueda verlo. En 1789, Mozart viaja a Berlín, invitado por el rey de Prusia, Federico Guillermo II. Toca ante la corte, compone unos cuartetos para el rey, que es violonchelista aficionado. El rey le ofrece un puesto bien pagado. Mozart duda. Debería quedarse en Prusia. Pero al final, vuelve a Viena. Extraña a su familia, a sus amigos, a su ciudad. O quizá teme alejarse de lo que conoce. Vuelve a las deudas, a las angustias, a la incertidumbre.
En 1790, Mozart viaja a Frankfurt para la coronación del nuevo emperador, Leopoldo II. Espera conseguir encargos, contactos, dinero. Pero la cosa no sale bien. Los gastos del viaje superan los ingresos. Vuelve a Viena más endeudado que antes. Ese mismo año, su amigo Haydn viaja a Londres, invitado por el empresario Johann Peter Salomon. Haydn triunfa en Inglaterra. Mozart se alegra por él, pero también siente envidia. Él también quisiera viajar, triunfar, ganar dinero. Pero no puede. Su mujer, Constance, está enferma. Los niños pequeños. Las deudas le impiden moverse. A pesar de todo, Mozart sigue componiendo. En 1790, escribe el cuarteto para clarinete, K. 581, para su amigo Anton Stadler, un clarinetista excepcional. En 1791, compone el concierto para clarinete, K. 622, su última obra instrumental, una de las más hermosas que jamás haya escrito. El segundo movimiento, el adagio, es de una belleza sobrecogedora, como una despedida. En 1791, Mozart también compone una ópera alemana, un Singspiel, La flauta mágica. El libreto es de Emanuel Schikaneder, un actor y empresario amigo de Mozart, que también hace el papel de Papageno. La flauta mágica es una obra extraña, fascinante, llena de simbolismo masónico, de cuentos de hadas, de personajes extrafalarios. La reina de la noche, con sus áreas de coloratura imposibles. Sarastro, el sacerdote sabio y bondadoso. Papageno, el pajarero simple y glotón. Tamino y Pamina, los jóvenes enamorados que deben superar pruebas para alcanzar la iluminación. La música es prodigiosa. Desde la obertura, solemne y misteriosa, hasta el aria de la reina de la noche, que es un alarde de virtuosismo, hasta los dúos cómicos de Papageno, hasta los corales solemnes de los sacerdotes. Todo es perfecto. La flauta mágica se estrena el 30 de septiembre de 1791, en el Teatro de Schikaneder, en Viena. El éxito es inmediato. El público adora la mezcla de fantasía, de humor, de música celestial. Mozart dirige las primeras representaciones, disfruta del éxito. Pero está cansado. Muy cansado. Mientras compone la flauta mágica, recibe un encargo misterioso. Un hombre vestido de gris, sin dar su nombre, le pide una misa de requiem. Le ofrece un buen pago. Mozart acepta. Pero el encargo le obsesiona. Está convencido de que está escribiendo su propio requiem. Que esa música es para su propia muerte. En septiembre, Mozart viaja a Praga para dirigir la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Allí compone una ópera, La Clemencia de Tito, un encargo de última hora. La escribe en 18 días, con la ayuda de su alumno Franz Sabersus-Mayr. El estreno es discreto. El público prefiere la flauta mágica. En noviembre, Mozart vuelve a Viena. Está exhausto. Tiene dolores, fiebre, hinchazón en las manos y los pies. Sigue trabajando en el requiem, cada vez más obsesionado. Constance, preocupada, le quita la partitura. Intenta distraerlo. Pero él no puede dejar de pensar en esa música. El 20 de noviembre, Mozart cama en cama. Su salud empeora rápidamente. Los médicos no se ponen de acuerdo. Le sangran, le aplican compresas frías, le dan remedios inútiles. Él sigue trabajando en el requiem cuando puede. Canta las partes con sus amigos, que lo visitan para animarlo. El 4 de diciembre, Mozart reúne a sus amigos alrededor de su cama. Cantan partes del requiem. Él mismo canta la parte de alto. En él, lacrimosa, se detiene, rompe a llorar. Sabe que no podrá terminarlo. Al día siguiente, 5 de diciembre de 1791, a las 12:55 de la madrugada, Wolfgang Amadeus Mozart muere. Tiene 35 años, 10 meses y 8 días. Constance, destrozada, no puede asistir al funeral. Está enferma de dolor. Mozart es enterrado en una fosa común, según las costumbres de la época. No hay lápida, no hay tumba, no hay lugar donde recordarlo. El lugar exacto de su entierro es desconocido. El genio más grande de la música, el hombre que había asombrado a los reyes, que había llenado los teatros, que había compuesto las obras más bellas jamás escritas, desaparece en un agujero anónimo,
sin que nadie sepa dónde está. La leyenda dice que fue envenenado por Salieri, su supuesto rival. La ciencia moderna apunta a una fiebre reumática mal curada, quizá una infección, quizá una insuficiencia renal. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su música es inmortal. Mozart dejó más de 600 obras. Sinfonías, óperas, conciertos, música de cámara, música religiosa, sonatas. Obras que se siguen interpretando, grabando, escuchando en todo el mundo. Obras que nos hablan de belleza, de dolor, de alegría, de esperanza. Obras que son, simplemente, perfectas. La vida de Mozart fue breve, intensa, llena de luces y sombras. Triunfos y fracasos. Riqueza y pobreza. Amor y soledad. Genio y humanidad. Al final, murió como había vivido, intensamente, dejando un reguero de belleza a su paso. Pero eso, insomnes curiosos, lo veremos con más detalle en la próxima noche. La cuarta y última parte. El canto del cisne. El último año, el Requiem y la muerte envuelta en misterio. Hoy hemos recorrido los años dorados. Hemos visto a Mozart triunfar en Viena, casarse con Constance, hacerse amigo de Haydn, componer Fígaro, Don Giovanni, las últimas sinfonías, la flauta mágica. Hemos visto también sus dificultades, sus deudas, sus enfermedades, su muerte prematura. Hemos visto a un genio en toda su plenitud, pero también a un hombre con todas sus debilidades. Por ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta tercera parte. Una hora larga, densa, llena de música y de emociones. Pero así tiene que ser. Porque la vida de Mozart fue así. Una sinfonía inacabada, una obra maestra truncada por la muerte. En la próxima noche, la última, nos adentraremos en el misterio del Requiem. Hablaremos de los últimos meses, de la obsesión por la muerte, de las leyendas que rodearon su final. Cerraremos la serie con una reflexión sobre su legado, sobre lo que significa Mozart para nosotros hoy. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la música de Mozart os acompañe. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El canto del cisne. El último año, el Requiem y la muerte envuelta en misterio. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos recorriendo la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Vimos al niño prodigio asombrar a las cortes de Europa. Vimos al joven compositor luchar por su libertad, enfrentarse al arzobispo y ser despedido con un puntapié. Vimos los años dorados en Viena, el éxito, el matrimonio, la amistad con Haydn, las obras maestras. Y ahora llegamos al final. A los últimos meses. A ese año de 1791 que fue, al mismo tiempo, el más productivo y el más trágico de su vida. El año de la flauta mágica, del concierto para clarinete, de la ópera para la coronación en Praga. Y también el año del encargo misterioso, del Requiem, de la obsesión con la muerte, del final prematuro a los 35 años. Esta noche vamos a hablar de todo eso. Vamos a desentrañar el misterio del Requiem, a separar la leyenda de la realidad, a acompañar a Mozart en sus últimos meses. Y vamos a reflexionar sobre su legado, sobre lo que significa para nosotros hoy, más de 2 siglos después de su muerte. Esta parte se titula, El canto del cisne. El último año, el Requiem y la muerte envuelta en misterio. Empezamos. Para entender el último año de Mozart, tenemos que retroceder un poco. A 1790. Un año difícil. Las deudas aprietan. Los conciertos escasean. La guerra contra Turquía ha empobrecido a la nobleza vienesa. Mozart escribe cartas desesperadas a su amigo masón Michael Puchberg, pidiéndole préstamos. Las cartas son dolorosas de leer. Si no recibo ayuda, perderé mi honor y mi crédito, le dice. Mi situación es tal que necesito dinero urgentemente. Puchberg le presta una y otra vez. Pero las deudas se acumulan. A pesar de todo, Mozart sigue componiendo. En 1790 escribe el cuarteto para clarinete, K. 581, para su amigo Anton Stadler. Es una obra luminosa, llena de melodías hermosas, como si Mozart quisiera olvidar sus penas escribiendo música alegre.
También escribe algunas sonatas, algunas piezas sueltas. Pero no hay grandes proyectos. El año es gris. En diciembre de 1790, su amigo Joseph Haydn viaja a Londres, invitado por el empresario Johann Peter Salomon. Haydn, que ya es famoso en toda Europa, triunfa en Inglaterra. Mozart se alegra por él, pero también siente envidia. Él también quisiera viajar, conocer Londres, ganar dinero. Pero no puede. Su mujer, Constance, está enferma. Los niños son pequeños. Las deudas le atan a Viena. El año 1791 empieza con un encargo. Un tal Johann Michael Puchberg, el mismo que le prestaba dinero, le pide unas danzas para los bailes de carnaval. Mozart las escribe sin mucho entusiasmo. Son piezas menores, funcionales, pero bien hechas. Luego, en marzo, recibe otro encargo más interesante. La dirección de los teatros de la corte le pide una ópera para la coronación del nuevo emperador, Leopoldo II, como rey de Bohemia. La coronación será en Praga, en septiembre. Mozart tendrá que viajar a Praga para dirigir la ópera. El libreto es de Metastasio, un veterano poeta de la corte. Se titula La clemencia de Tito. Es un drama serio, de esos que ya empiezan a estar pasados de moda, pero que aún se representan en ocasiones solemnes. Mozart acepta. Tiene poco tiempo. Pero eso no le preocupa. Él siempre ha trabajado rápido. Mientras tanto, en Viena, un viejo amigo, Emanuel Schikaneder, le propone otro proyecto. Schikaneder es actor, cantante, empresario. Dirige un teatro popular en los suburbios de Viena, el Theater auf der Wieden. Allí representa obras para el público humilde, con música, con humor, con efectos especiales. Schikaneder quiere que Mozart le componga una ópera alemana. Un Singspiel, como el rapto en el serrallo. Algo divertido, fantástico, que atraiga al público. Mozart acepta. El tema, un cuento de hadas, con una reina malvada, un príncipe valiente, un pajarero cómico, y pruebas iniciáticas. Schikaneder escribe el libreto. Mozart compone la música. Es La flauta mágica. Los dos proyectos avanzan en paralelo durante la primavera y el verano de 1791. Mozart trabaja a destajo, pero con entusiasmo. La flauta mágica le gusta especialmente. La música le sale con facilidad. Las arias de la Reina de la Noche, con sus agudos imposibles, las escribe pensando en la cuñada de Schikaneder, Josefa Ofer, que tiene una voz prodigiosa. Las melodías de Papageno, sencillas y pegadizas, las piensa para el propio Schikaneder, que hará el papel. Los coros de los sacerdotes, solemnes y masónicos, los compone con toda su alma. En julio, Mozart recibe una visita misteriosa. Un hombre vestido de gris, alto, delgado, con expresión seria, se presenta en su casa. No da su nombre. Entrega una carta. Mozart la lee. El remitente, anónimo, le encarga una misa de requiem. Una obra para difuntos. El encargo es serio, bien pagado. El hombre de gris adelanta una buena cantidad de dinero. Mozart acepta. Promete entregar la obra en un plazo razonable. Pero el encargo le inquieta. Mozart es supersticioso, como muchos en su época. La idea de escribir un requiem, una misa de muertos, para un cliente anónimo, le parece siniestra. Además, su salud no es buena. Últimamente se siente cansado, tiene dolores, a veces fiebre. Empieza a pensar que el requiem es para él mismo. Que lo está escribiendo para su propio funeral. La identidad del misterioso hombre de gris se conocería después. Se llamaba Franz Anton Leigep, un administrador del conde Franz von Balzac. El conde había perdido a su joven esposa en febrero de ese año. Quería honrar su memoria con una misa de requiem, pero no quería que se supiera que era suya. Tenía la costumbre de encargar obras a compositores famosos y luego hacerlas pasar por propias. Por eso el encargo anónimo, por eso el misterio. Pero Mozart no lo sabía. Para él, el hombre de gris era un mensajero del más allá. A pesar de la inquietud, Mozart sigue trabajando. En agosto, termina La flauta mágica. Los ensayos comienzan en el teatro de Schikaneder. Mozart dirige algunos, corrige, pule. La orquesta no es buena, los cantantes son irregulares, pero hay buen ambiente. Schikaneder,
para asegurarse de que Mozart no falte a los ensayos, lo invita a comer todos los días. Le paga con vino y comida. Mozart, que siempre anda escaso de dinero, acepta encantado. El 30 de agosto, Mozart recibe la orden de viajar a Praga. La clemencia de Tito debe estrenarse el 6 de septiembre, para la coronación de Leopoldo II. Mozart no ha terminado la ópera. Viaja con Constance y con su alumno Franz a versus Mayr. En el camino, trabaja sin parar. Compone en la diligencia, en las posadas, en los ratos libres. Llega a Praga con la ópera casi terminada. Los ensayos comienzan. La compañía no es de primera. Los cantantes se quejan. Mozart tiene que hacer cambios, recortes, ajustes. El estreno, el 6 de septiembre, es discreto. La ópera gusta, pero no entusiasma. El público de Praga, que había adorado Don Giovanni, esperaba otra obra maestra. La clemencia de Tito es correcta, elegante, pero no tiene la chispa de sus grandes óperas. Mozart, sin embargo, está satisfecho. Ha cumplido. Ha entregado el encargo. Vuelve a Viena a mediados de septiembre. Está agotado. Pero no puede descansar. El estreno de la flauta mágica está cerca. Los últimos ensayos, los ajustes, las pruebas. El 30 de septiembre de 1791, la ópera se estrena en el Theater auf der Wieden. El éxito es inmediato. El público, popular, humilde, en su mayoría, adora la mezcla de fantasía, humor y música celestial. Las arias de Papageno hacen reír. Las de la Reina de la Noche impresionan. Los coros de los sacerdotes emocionan. La flauta mágica se convierte en un fenómeno. Se representa una y otra vez. Mozart, feliz, asiste a varias funciones. Disfruta del éxito. Por fin, después de meses de angustia, algo va bien. Pero su salud empeora. En octubre, empieza a sentirse mal con frecuencia. Dolores de cabeza, fiebre, hinchazón en las manos y los pies. Sigue trabajando en el Requiem, pero cada vez más lento. La obsesión crece. Está convencido de que esa música es para su propia muerte. A veces llora mientras escribe. En noviembre, apenas puede levantarse de la cama. Constance, preocupada, llama a los médicos. El primero, el doctor Closet, le receta sangrías. Le quitan sangre, creyendo que así eliminan los malos humores. Mozart se debilita aún más. Luego viene el doctor Sayaba, que diagnostica una fiebre reumática. Más sangrías, más remedios inútiles. Mozart sigue trabajando en el Requiem cuando puede. A veces, sus amigos vienen a visitarlo y cantan las partes ya escritas. Él canta la parte de alto, con su voz débil, casi un susurro. En él, lacrimosa, se detiene. Rompe a llorar. Sabe que no podrá terminarlo. Los últimos días son confusos. Hay testimonios contradictorios. Su cuñada, Sophie Eibel, cuenta que Mozart le pidió que se quedara con él, que le diera ánimos. También cuenta que, poco antes de morir, pidió que le trajeran la partitura del Requiem y que tarareó la parte de timbales, moviendo los labios, haciendo el sonido con la boca. El 4 de diciembre, por la tarde, Mozart reúne a sus amigos alrededor de la cama. Cantan partes del Requiem. Él mismo dirige, con un dedo, marcando el compás. En un momento dado, se vuelve hacia la puerta, como si viera a alguien. Luego, cierra los ojos y se queda dormido. Alrededor de la 1 de la madrugada del 5 de diciembre, Mozart abre los ojos un momento. Luego, los cierra para siempre. Tiene 35 años, 10 meses y 8 días. La causa exacta de su muerte nunca se ha determinado con certeza. Los médicos de la época hablaron de fiebre miliar aguda. Términos modernos apuntan a fiebre reumática, a insuficiencia renal, a infecciones diversas. También se ha sugerido que pudo ser envenenamiento con mercurio, usado entonces para tratar la sífilis, aunque no hay pruebas de que Mozart tuviera esa enfermedad. La leyenda del envenenamiento por Salieri, su supuesto rival, nació años después y se alimentó con la imaginación de poetas y dramaturgos. Pushkin escribió un drama, Mozart y Salieri. Peter Saffer, una obra de teatro, Amadeus, que luego llevó al cine Milo Forman. En esa versión, Salieri envenena a Mozart por envidia.
No hay ninguna prueba histórica que lo confirme. Lo más probable es que Mozart muriera de una enfermedad común, mal diagnosticada y peor tratada. Constance, su esposa, estaba en la habitación cuando murió. Pero luego, en el funeral, no pudo asistir. Estaba enferma de dolor. El cuerpo de Mozart fue llevado a la Catedral de San Esteban, donde se celebró un breve oficio. Luego, siguiendo las costumbres de la época, fue enterrado en una fosa común en el cementerio de San Marx, en las afueras de Viena. No hubo lápida, no hubo tumba, no hubo lugar donde recordarlo. El cementerio de San Marx era un campo donde se enterraba a los pobres, a los indigentes, a los que no podían pagar una sepultura digna. Mozart, a pesar de su fama, a pesar de su genio, fue enterrado como un desconocido. El lugar exacto de su entierro es desconocido. Hoy, en el cementerio de San Marx, hay un monumento en su honor, pero no marca el lugar donde reposan sus restos. Es un símbolo, un recuerdo, una concesión a la memoria. La muerte de Mozart pasó casi desapercibida en Viena. Los periódicos apenas la mencionaron. El público estaba más interesado en la flauta mágica, que seguía representándose con éxito. El Requiem quedó inconcluso. Constance encargó a su alumno, Franz Xaver Süssmayr, que lo terminara. Süssmayr, que había trabajado con Mozart en los últimos meses, conocía sus intenciones. Completaron la obra basándose en los bocetos de Mozart, en sus indicaciones, en su estilo. Así, el Requiem pudo ser interpretado por primera vez en 1793, en una versión que probablemente no es exactamente la que Mozart habría escrito, pero que nos da una idea de lo que pudo haber sido. El Requiem es una obra sobrecogedora. Desde el Introitus, con esas voces graves que parecen surgir de la tumba, hasta el Dies Irae, con su furia apocalíptica, hasta el Lacrimosa, ese llanto desgarrado que Mozart no pudo terminar. Es una obra que habla de la muerte con una intensidad, una belleza, una verdad que pocas obras han alcanzado. Es, en cierto modo, el testamento de Mozart. Su despedida. Su canto del cisne. Pero Mozart no es solo el Requiem. Es mucho más. Es la alegría de las bodas de Fígaro, la pasión de Don Giovanni, la fantasía de la flauta mágica. Es la luz de las sinfonías, la intimidad de los cuartetos, el virtuosismo de los conciertos para piano. Es la música más perfecta que jamás se haya escrito. Perfecta en la forma, perfecta en la emoción, perfecta en la expresión. Una música que parece venir de otro mundo, de un lugar donde todo es belleza y armonía. Mozart compuso más de 600 obras en apenas 35 años. 600. Una media de 17 por año, desde que empezó a componer con 5. Una barbaridad. Y no son obras menores. Son obras maestras, una tras otra. Sinfonías, óperas, conciertos, música de cámara, música religiosa, sonatas, divertimentos. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Su influencia en la música posterior es incalculable. Beethoven lo admiró profundamente. Schubert, también. Los románticos lo veneraron. Los compositores del siglo XX lo estudiaron. Hoy, su música se interpreta en todo el mundo, en las grandes salas de conciertos y en los pequeños teatros, en las grabaciones y en las películas, en los anuncios y en los móviles. Mozart está en todas partes. Pero Mozart no es solo su música. Es también su historia. La historia del niño prodigio que asombró a los reyes. La del joven que luchó por su libertad. La del hombre que amó, que sufrió, que tuvo deudas, que murió pobre y fue enterrado en una fosa común. Una historia que nos conmueve, que nos emociona, que nos hace preguntarnos cómo es posible que tanto genio conviviera con tanta desgracia. La leyenda de Mozart se ha alimentado de esa contradicción. El genio incomprendido, el artista que muere en la miseria, el hombre que compone su propio requiem. Es una historia que nos gusta, que nos emociona, que nos parece justa. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Mozart no fue un incomprendido. Fue famoso en vida, aunque no rico. No fue un mártir del arte. Fue un hombre de su tiempo, con sus luces y sus sombras. Su muerte prematura no fue un castigo, fue una tragedia. Una tragedia que nos privó de muchas más obras, de muchas más bellezas. ¿Qué habría compuesto Mozart si hubiera vivido hasta los 60, como Haydn, o hasta los 70, como Handel? No lo sabemos.
Podemos imaginarlo, podemos soñarlo. Pero nunca lo sabremos. La muerte se lo llevó joven, en plena madurez creativa, cuando aún tenía mucho que decir. Y eso, quizá, es lo más triste de todo. Pero también es lo que hace que su figura sea tan fascinante. La conciencia de que ese torrente de belleza se interrumpió de repente, como un río que se seca, como una sinfonía que se queda a mitad de un movimiento. Nos quedamos con lo que hay, con esas 600 obras, que son más que suficientes para llenar una vida. Pero siempre nos preguntaremos qué más podría haber sido. El legado de Mozart es inmenso. No solo musical, sino también humano. Nos enseñó que el genio no está reñido con la humanidad, con las debilidades, con los errores. Nos enseñó que la música puede ser al mismo tiempo profunda y divertida, seria y alegre, trágica y cómica. Nos enseñó que la belleza es posible, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, cuando escuchamos una sinfonía de Mozart, cuando vemos una ópera suya, cuando oímos uno de sus conciertos para piano, estamos conectando con algo que trasciende el tiempo. Estamos escuchando la voz de un hombre que vivió hace más de 2 siglos, pero que sigue hablándonos, emocionándonos, haciéndonos sentir vivos. Y eso, insomnes curiosos, es lo que hace que Mozart sea inmortal. No su tumba, que no sabemos dónde está. No su legado material, que se perdió. Es su música. Esa música que sigue sonando, que seguirá sonando mientras haya oídos para escucharla, mientras haya corazones para sentirla. Con esta reflexión, insomnes curiosos, llegamos al final de esta serie. 4 noches dedicadas a Wolfgang Amadeus Mozart. Hemos recorrido su vida desde la infancia prodigiosa hasta la muerte prematura. Hemos visto sus triunfos, sus fracasos, sus alegrías, sus penas. Hemos escuchado su música en nuestra imaginación. Hemos intentado comprender al hombre detrás del mito. Espero que hayáis disfrutado de estas 4 noches. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las horas de insomnio en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la música de Mozart os acompañe siempre. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.